Buenas, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer una revisión, un unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente este es un desarmador de impacto, no sé cómo lo conozcas tú, pero sirve para extraer ciertos tornillos que están atascados. Y te voy a mostrar más o menos cómo funciona y qué es lo que trae, ¿vale? Así que comencemos. Y pues bueno, tal cual como te mostré, este es un desarmador de impacto. ¿Cómo funciona este tipo de desarmadores o qué es lo que trae? Pues bueno, directamente este desarmador funciona como con golpes o con cierto impacto, ¿no? Por eso de ahí su nombre. Y en base a ese golpecito o a ese impacto, pues te va a servir tanto para apretar como para aflojar tornillos. En este caso, este lo conseguí por Mercado Libre alrededor de unos $5, unos 100 pesos mexicanos. Puede ser un poquito más, un poquito menos, ya dependerá cómo lo encuentres. Me llegó así como lo ves en este mismo empaque. Tiene este tipo de puntas. No sé si sea compatible con algunas otras puntas de algunos otros desarmadores, pero pues ya sería cuestión de checar. El desarmador es este que tenemos aquí. Tiene una consistencia o un diseño un tanto más grande que los desarmadores comunes, ya que pues como te mencioné son especiales para darle este tipo de impactos o de golpes para aflojar o apretar tornillos. En la parte trasera pues viene que son 7 piezas. Aquí venimos algunas informaciones. Me parece que son adaptadores de 1/4. Viene con las puntas 1, 2, 3 en espiral de forma de extractor, que son estas que tenemos aquí, estas que están aquí. Y las demás, que es una punta Phillips, un adaptador. Pues aquí tenemos, ¿no? Yo los conozco más como plano, cruz y el otro de cruz, ¿no? No sé, pues, sí, son un poquito diferentes, pero yo los conozco así. Y bueno, sacándolos de su empaque vamos a encontrar lo siguiente. Mira, vamos a sacarlos, ahí están. El desarmador es este, está un tanto pesado, sí está macizo, y pues está un tanto duro, o al menos así me lo parece a mí. Mira, así. Te voy a mostrar más o menos cómo funciona. Te digo, tenemos las puntas. Estos son extractores por si ya tu tornillo donde la vas a poner ya está barrido. Supuestamente pues con estos adaptadores los podemos sacar, ¿no? Ya dependerá cuál sea la punta de tu tornillo para que lo puedas utilizar con el pequeño, con el mediano o con el grande. También tenemos la punta plana. La punta está como de cruz, que yo las conozco así. Que la medida me parece que aquí viene puesta. Mira, no sé si... Bueno, es el Phillips 2. Pero creo que la medida no aparece. Con cualquiera de estas, simplemente para ponerla, voy a poner aquí la primera. Aquí la sacamos. Y para introducirla en el desarmador, simplemente pues basta con alinearla con su lugar y hacer un poquito de presión hasta que se escuche como una especie de clic. Mira, ahí ya se escuchó. Ahí ya quedó asegurado. Y bueno, para utilizar todo esto te digo que vamos a ocupar de algún objeto que haga algún efecto de impacto. En este caso pues aquí en específico tengo lo que es este martillo, que ya está un tanto viejo, pero pues nos va a servir como para ejemplo. El ejemplo, yo en este automóvil habían unos tornillos que estaban bastante apretados, como no sé si se hubieran echado como pegamento o algo por el estilo, pero son estos tornillos que yo tengo aquí. El día de ayer me puse a aflojarlos para ver si sí servía todo esto, y pues sí sirvió. Mira, como lo ven, aquí está todo flojo. Pero bueno, su manera de funcionamiento de esto es sencilla. Primero vamos a poner el desarmador en el tornillo en el que vamos a ocuparlo. En este caso pues sería por ejemplo este. Vamos a hacer un poquito de presión hacia abajo y ya dependerá de qué quieres hacer. Si lo quieres apretar o si lo quieres aflojar, ¿no? En este caso para apretarlo sería presionar un poquito hacia abajo y deslizar esto hacia la derecha hasta que se escuche como una especie de clic. Vamos a ver si se puede escuchar a cámara. Hacemos un poquito de presión y movemos hacia la derecha. Aquí como lo ven ya se quedó atorado. Ahí ya que es la cuestión para apretarlo con los golpes. Ya que esté apretado vamos a agarrar esto como si fuera un cincel, más o menos así, y vamos a darle unos cuantos golpes en la parte de aquí. De esta manera pues al momento de hacer como este efecto de presión hacia abajo va a empezar a apretar y apretar y apretar. Ahora en caso de que tú quieras aflojar los tornillos pues simplemente basta con cambiarle la rotación a este desarmador, que pues en este caso sería apretarlo un poquito hacia abajo y darle vuelta hacia la izquierda hasta que se escuche como una especie de clic. De esta manera cambiamos la orientación de si queremos apretar o si queremos aflojar, ¿no? Y ya cuando lo tengamos en posición de aflojar, o sea, hacia la izquierda, pues de igual manera, como el tornillo va a estar apretado, simplemente presionamos esto y le empezamos a dar unos cuantos golpes aquí con el martillo o con algún objeto pues duro y que no se vaya a romper, porque si se rompe
el objeto pues no te va a servir de nada, ¿no? Y de esta manera yo logré aflojar estos tornillos que teníamos aquí. Ya había intentado aflojarlos con lo que es una matraca, con lo que son los desarmadores largos, de los gruesos, largos. Los había intentado quitar con todo y no pude en absoluto. Y ya, con este sí los pude aflojar los cuatro, ya que los cuatro estaban como pegados, entre pegados y no sé si fundidos o no sé. El chiste es que este auto es un auto viejo y estos tornillos pues estaban un tanto pegados. De esta manera con este desarmador los pude quitar. Y pues ya nomás cuando lo quieras desocupar simplemente jalas la punta con algo de presión. En caso de que no salga podemos hacer un poquito de presión aquí y ahora sí sacarle la punta. Y de esta manera saldría todo esto, ¿no? Obviamente que pues esto con las dos manos sería un poquito bastante sencillo, pero pues pues estoy grabando y no puedo ocupar las dos manos, ¿no? Y bueno, pues te ha sido todo en cuestión esta revisión y el unboxing de esto. Sí sirve, el material te digo, se siente de calidad, no se siente de lo mejor, pero pues para salvarte o para apretar un tornillo, para aflojar un tornillo, yo creo que sería una muy buena opción. Me costó alrededor de $5, te lo repito. En Mercado Libre lo puedes encontrar, no sé, a lo mejor más barato o a lo mejor más caro. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.